Continuamos entonces. El problema en sí nos está pidiendo, aparte del valor de R4, nos pide la intensidad en 3, la diferencia de potencial en 6 y la intensidad en 5. Si ustedes detallan un poquito los datos que tienen en el problema, están pidiendo la diferencia de potencial en 6, pero de 6 yo tengo la intensidad de corriente y tengo el valor del resistor. Si voltaje es igual a intensidad por resistencia, la intensidad son 5 y la resistencia en 6 son 12, quiere decir que nuestra diferencia de potencial en 6 son 60 voltios. ¿Okay? Entonces, eso se saca directo, ahí no tenemos que detener. Ahora bien, ¿cuál es el por qué o por qué se recomienda que se dibujen los circuitos equivalentes? Simplemente porque, en este caso, vamos a determinar la intensidad que pasa por el resistor 3. El resistor 3, si lo buscamos, está en el resistor equivalente 1. Entonces nosotros tenemos que devolvernos y llegar hasta el resistor equivalente 1. Primero y principal, necesitamos cuál es la diferencia potencial que hay en la resistencia equivalente 5 o el resistor equivalente 5. El resistor equivalente 5 viene de una combinación en paralelo del resistor equivalente 4 y el resistor equivalente 3. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado aquí tenemos que el voltaje equivalente del circuito es igual al voltaje o la diferencia potencial en la resistencia 7 más la diferencia de potencial que hay en toda la parte de aquí. Entonces, quiere decir que nuestro voltaje equivalente va a ser igual a la intensidad 7 por la resistencia 7 más la intensidad de equivalente 5, intensidad en el equivalente 5 más la resistencia equivalente 5. Estos valores los tenemos. La intensidad en 7 la conocemos, que es la intensidad total, y la intensidad en la resistencia 5, resistencia equivalente 5, también la conocemos, que es 10 amperios. Entonces, de aquí nos queda que la resistencia equivalente 5 son 8 ohms. Igual, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Ok. Fíjense, esta resistencia equivalente 5, que es esta que está aquí, nosotros la tenemos aquí. La resistencia equivalente 5 es 252X más 960, etcétera, etcétera. Si ya nosotros hallamos el valor de X, que son 20 ohmios, lo sustituimos aquí y tenemos el valor de la resistencia equivalente 5. Por eso es que la operación que está aquí es simplemente sustituir los valores para que te dé que la resistencia equivalente 5 son 8 ohmios. No es nada que salió así por arte de magia. No, la resistencia equivalente 5 ya nosotros la teníamos cuando desarrollamos el problema. Entonces, si ya tienes la resistencia equivalente 5, que son 8 ohmios, lo multiplicas por 10, te quedan 80 voltios más 120 voltios, son 200 voltios que tiene el circuito. Pero a nosotros nos interesa es cuánto tiene, cuál es la diferencia potencial en la resistencia equivalente 5, ¿verdad? Que es esta que está aquí. La resistencia equivalente 5, como dijimos aquí, va la intensidad por la resistencia equivalente 5. La intensidad por la resistencia equivalente 5 me da que son 80 voltios. Si nosotros vamos a los circuitos equivalentes que estábamos dibujando, entonces quiere decir que la diferencia potencial de esta resistencia es la misma en la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 3. Por eso es que es muy recomendable trabajar ordenadamente, porque se pierde. Nos vamos y escribimos la diferencia potencial en el equivalente 5 es igual a la diferencia potencial en el equivalente 3 y es igual a la diferencia potencial del equivalente 4, que son 80 voltios. ¿Por qué? Simplemente porque estos dos resistores están en paralelo.
Ya en la tablita les decía que cuando están en paralelo, la diferencia potencial es igual. Entonces, perfecto, ya tengo la diferencia potencial en el equivalente 3, en el equivalente 4 y en el equivalente 5. ¿Quién es el equivalente 3? La resistencia equivalente 3 es la que está formada por el resistor 1 y la resistencia equivalente 1. ¿Por qué nosotros tenemos que saltar aquí? Porque el problema nos está pidiendo la intensidad en 3. Y la intensidad en 3 está dentro de mi resistencia equivalente 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Como estos dos están en serie, ¿qué se mantiene constante aquí? La intensidad. La diferencia de potencial en el equivalente 3 va a ser la suma de la diferencia de potencial en 1 más la diferencia de potencial en el equivalente 1. Lo dice la tablita. La diferencia de potencial en el equivalente 3 va a ser igual a la diferencia de potencial en 1 más la diferencia de potencial en el equivalente 1. Del equivalente 1 que tenemos, ya nosotros tenemos la resistencia equivalente y tenemos el valor de la intensidad en el equivalente 1. ¿Por qué? Porque en ese tramo hay 5 amperios. Cuando están en serie, la intensidad de corriente se mantiene constante. Entonces, si ya tenemos la intensidad de corriente y tenemos el valor de la resistencia, ya tenemos el valor de la diferencia de potencial en el equivalente 1. ¿Qué sucede cuando los resistores están en paralelo? Que se mantiene la diferencia de potencial. Y eso es lo que sucede aquí. Resulta que la resistencia equivalente 1 está formada por dos resistores que están en paralelo. Ah, perfecto. Como están en paralelo, quiere decir que la diferencia de potencial en el equivalente 1 es la misma diferencia de potencial que hay en 2 y es la misma diferencia de potencial que hay en 3. ¿Okay? Si nosotros tenemos ya la diferencia de potencial en 3 y tenemos la resistencia 3 que me la da como dato el problema, ya yo puedo hallar mi intensidad. Intensidad igual a voltaje igual a intensidad por resistencia. Despejan la intensidad y ya tienen el valor de la intensidad en 3. Ese mismo procedimiento es el que se hace para determinar tanto B6, bueno, B6 está directo, y 5 es el mismo procedimiento. Pero ¿qué sucede? Que ustedes tienen que trabajar de una forma ordenada. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estos problemas, hay problemas muchísimo más largos, tienen que devolverse. Para salir a buscar datos es muy recomendable hacer una pequeña tabla donde ustedes lo que vayan calculando lo van colocando en esa tabla. Es decir, una tabla donde van a colocar los valores de los resistores, los valores de la diferencia de potencial y los valores de la intensidad de corriente de cada resistor. ¿Lo necesitas o no lo necesitas? No importa, pero ya tiene el orden y eso es muy importante. Hay problemas de estos que tienen, no sé, pueden tener 15 resistores, entonces evidentemente no caben en estos pizarrones, pero en la medida en que ustedes trabajen con orden, en esa medida se pueden resolver mucho más fácil, mucho más rápido. Si tienen alguna duda, por la mensajería los puedo atender, no tengo ningún problema. Pregunte por el teléfono, yo lo respondo por la mensajería y seguimos en contacto.